Hola a todos y todas. El día de hoy les voy a compartir un fragmento de Cómo perderlo todo de Ricardo Silva Romero. Entró porque le dio vergüenza salir corriendo. Ser humano es ser idiota y luego negarlo como si los idiotas fueran los demás y después escribir tratados para borrar las huellas de la estupidez. Pero en el trapero año 2016 todo fue mucho peor. Y recuerde usted la desazón que sintió en su propio marzo, aquello de cometer errores como si fuera inevitable. Se quitó los audífonos y le dijo: estoy buscando a mi amiga Sol. Y se quedó entonces en puntos suspensivos, al tipo engominado que se le acercó como si su sola presencia fuera la pregunta ¿cuál es su problema? Si él no lo hubiera dicho, usted es la que se va a leer las caracolas, habría empezado a pedir clemencia como las huérfanas violadas en las masacres sobre las que ha estado investigando en estos meses. Se dejó guiar entre las mesas de madera del restaurante. Sí, entre los clientes de todos los pelambres y los estratos. Y si mi mamá me viera en estas, me diría: usted no es solo sucia, sino que es diabólica. Hasta llegar a una oficinita que en realidad era un consultorio como de puesto de salud, con una camillita cubierta por una sábana azulada y una pequeña mesa de fórmica y un par de sillas blancas de plástico de lado a lado. Daban miedo sus calaveritas, sus máscaras, sus santos envueltos en collares y sus enormes vírgenes con los ojos enormes y encharcados. Sorprendían y de cierto modo aliviaban las fotos de los políticos y los actores. Ese es el exministro Posada Alarcón. Esa es la protagonista de Hasta que la muerte nos una, Valentina Calvo, rodeando al hombre desnarigado que seguro era el santero que le daba el nombre al restaurante. Olía a carne desmechada, olía a cigarrillo, ¡puah! Y todo era tan inesperado que incluso los gritos de los comerciantes que entraban por la ventana daban miedo. Se arqueó y, estremecida, muerta de miedo, cuando Sol le puso una mano en el hombro, sonrió cuando escuchó: soy yo, vos saltases por todo. Dijo a su chica: qué susto tan HP, como exhalando las últimas palabras que había inhalado, y se volteó y la abrazó y le preguntó qué es esto, tratando de encontrarle la gracia al asunto. Vos me dijiste la noche que nos conocimos que tu ilusión era que un día tu papá te dijera en un sueño que todo va a salirte bien. ¿No, amor? ¿No me dijiste eso? Pues bueno, dijo Sol enamorada, mirándola fijamente con su ojo verde y su ojo gris. Yo sé que a vos no te gusta creer en estas cosas, pero este es el mejor adivino que vas a ver vos en la vida, y es mi regalo de un año de estar juntas. No alcanzó a digerir el parlamento de su novia porque el señor Santero entró de golpe, como si viniera de cirugía a revisar a sus pacientes, preguntándoles cuál de las dos iba primero. Cuando Sol dijo: es para Flora, comenzó a ponerse de pie porque se dio cuenta de que tenía que salirse. No le pregunten cómo fue, porque lo recuerda por partes: que su chica se fue, que ella empezó entonces a sentirse dentro de un horno, que notó que la estaban temblando las manos, que se agarró a la silla porque pensó que se le iba a salir el corazón, que el santero, que se llamaba Manuel Gallego, tenía un sombrerito rojo que parecía parte de su cabeza. Llevaba con descaro unos pantalones blancos, acomodaba sobre sus hombros un chaleco amarillo, hablaba con un acento que quizás era cubano, tapaba su nariz desgajada con una mano y todo el tiempo se quitaba las gafas pequeñas y se limpiaba el sudor del ceño. El santero gallego echó las caracolas, 14, 15 o 16 grasosas caracolas, sobre un tablerito de madera roída dividido en 4 partes de la vida. Y como solo 2 o 3 quedaron boca arriba, los orillas comenzaron susurrándole: son tiempos trágicos. No recuerda más gestos ni más detalles. ¿Para qué más? No más. Pero tiene claro, aún hoy, todo lo que el santero le dijo: que se tomara todo esto como un mal día, que no esperara nada de ese año, porque a nadie iba a pasarle nada bueno sin que le pasara lo peor, que se cuidara de los 2 martes 13 de bisiesto, que ya había sido una niña feliz desde sus primeros pasos, que su papá, que era el camarógrafo de un noticiero de televisión, había pisado una mina a quiebrapatas cuando ella apenas tenía 2 años, que su padrastro había conocido a su mamá el día en que ella entró a la marquetería del 7 de agosto, viuda y dolida y encrespada, pero cada vez más aferrada a la iglesia, a pedirle que hiciera un portarretratos del alma bendita de su esposo, que su padrastro, que un día va a estallar de tanto sentir miedo en su propia casa, ha sido más que su papá. Florita, es que usted es mi hija, que su mamá la desconoce, la rechaza como una maricudista beata, pero un día no tan lejano tendrá que recibirla de vuelta en su seno, que su hermano Víctor, el negro, va a tener serios problemas con las mujeres, que ella quiere mucho a Sol, que es una chica que está en el mundo para notarle las bondades, pero que su gran amor es una mujer que trabaja sirviéndoles a los demás, y que esa mujer, Natalia, que le han dicho que está de mesera en un restaurante en el norte, siempre la iba a querer y a añorar y a olvidar en vano,
pero se negaba a volver con ella porque su novio le había hecho brujería para quedársela. Un día su Natalia le había dicho por teléfono de la nada y para no darle la cara que tenían que dejar de besarse en público y en privado porque si acaso eran amigas. Un domingo se había inventado ella, su Natalia, que estaba enferma de no sé qué virus, pero la habían visto más tarde en la iglesia evangélica agarrándole la mano a un nuevo novio. Una tarde de hace un par de años nomás se había atrevido a preguntarle cara a cara, pero es que tú no entiendes ni con dibujitos que yo ya no soy como tú. De nada había servido espiarla desde la acera de enfrente, reclamarle sus desdenes, mendigarle cualquier gesto, pedirle disculpas por errores inventados, escribirle cartas de amor de 20 páginas. De nada habían servido la falta de apetito, la gastritis, las canciones arruinadas, las ganas de lanzarse en los patines contra el camión que venía toda M por la calle. De nada. Sí, así había sido. Pero había sido porque el tal novio se le había quedado con trampas, con brujerías de las peores. Iba a salirle mal al mal nacido porque nadie queda impune si le vende el alma a los demonios. Sufriría del estómago un buen día, vomitaría sangre porque sí. Dormiría doblegado del dolor entre su propia mierda. Ayúdame, mi Dios, y mátame si puedes. Y ahí estaría la embrujada Natalia, secándole el sudor de los surcos de la frente, soportándole los insultos de cuerpo poseído por la bestia, comprendiéndole la violencia de hombre como un personaje principal convertido en personaje de reparto. Y así sería de ahí en adelante si la consultante, decía el señor Gallego, tomaba la decisión de dejar quieto el pasado, de resignarse a haberlo perdido todo sin haber tenido ni una parte de la culpa. Pero ¿cómo iba a resignarse Flora Valencia si seguía siendo la mujer que escribía páginas y páginas sobre la reconciliación ante la narración del pasado? Si seguía siendo la investigadora que denunciaba el feminicidio. Eso era lo que habían hecho los hombres con las mujeres desde el principio de los tiempos. Embrujarlas y echarlas a la hoguera. ¿Y cómo iba a permitir que eso le pasara a ella en las narices? Dijo la voz grave de Gallego, el santero, que dicho sea de paso es uno de los 4 santeros de verdad aquí en Colombia, según se lee en una fotografía con un ex vicepresidente de la República de Colombia, que podía recuperar al amor de su vida si lo que quería era tener al amor de su vida de vuelta en su destino de forma inmediata, que él mismo estaba capacitado para realizar un amarre de amor poderoso por muy lejos que esté la persona amada. Esperó unos segundos con la mirada fija en la descorazonada Flora Valencia, y cuando no pudo más con el silencio, ella le contestó: tengo que pensarlo, pues estaba convencida de que la pobre Natalia Rojas, que en paz descanse, tenía que escapar de ese brujo, pero no estaba segura de querer recuperarla con amarres. Vendrá a ti en todo caso si desbaratamos ese atado tan fuerte que se le hizo, dijo él mirando fijamente el piercing de ella. ¿A dónde más vas a ir? ¿Y si no se pudieran ya desbaratar las porquerías que le hicieron? Se puede, niña, te lo digo yo porque se lo hice yo, respondió entregándose a una carcajada destemplada de espíritu resignado al mal. Siempre, desde que tenía 5 años y usaba palabras que tocaba buscar en el diccionario y pensaba más de la cuenta junto a la ventana del apartamento y se hacía preguntas en voz alta que su mamá se negaba a responderle, había sido claro que este era un mundo demasiado violento para Flora Valencia, una selva sin piedad. Tal vez por ello, porque estaba más expuesta a la mezquindad que usted o que yo, porque la experiencia en la tierra sigue siendo la cadena alimenticia, su cuerpo pronto se inventó esta persona gruesa que los niños ponían en la defensa en los partidos de fútbol, en el potrero que quedaba a 3 cuadras de su casa. Pero esto de haber sido derrotada por brujerías era insoportable. Esto era la bajeza de la bajeza. Cómo le habían dolido las cuerdas vocales, los órganos, las vísceras. Había amanecido tantas veces a pesar de sí misma. Había sentido ganas de hacerse daño, sí, de cortarse o de estrellarse o de lanzarse, y antes de eso nunca había querido hacérselo. Y todo porque un mal nacido que habrá visto un par de veces en toda su vida, que no obliguen a llamarlo como se merece, le había hecho brujería. Sí, había sido raro que de un día para otro Natalia le respondiera porque no me da la gana verte, y que de buenas a primeras le exasperaran sus sonrosos y sus mañas de viejita bogotana, y que de golpe le asquearan sus olores y le diera vergüenza ajena a sus tatuajes. No podía ser que una persona a la que se había amado tanto, que había sido su propia alma y su propio cuerpo esa vez en Cartagena, se quedaron en la cama mirándose y contándose escenas y acariciándose las espaldas, de un día para otro le dijera: condéname si quieres. Salió del consultorio de Gallego, el santero, cuando escuchó el último piénsalo. Cruzó el restaurante contra las miradas de 20 y pico personas, y todos eran víctimas o victimarios en el submundo de la brujería, pensó, diciéndoles:
no gracias, a los meseros hasta que se entregó a los brazos abiertos de Sol. Y vos no estás haciendo nada malo, que tu tía te educó para portarte bien, sino queriéndome a mí como me has querido desde que empezamos a salir. Pero yo estoy a punto de ponerme a berrear como una niñita porque se me ha revivido por dentro el amor de mi vida. Porque ahora, ¿qué hago? Tengo su cara en la mente, las palabras del santero siguen forzándome a resucitarla, a recordarla como era cuando aún era ella. Es mi tesis, lo imposible que se hace visible. Preguntó si debían algo. Ya está cancelada, nada de nada. Echó en el morral los patines, las rodilleras, el casco. Se fueron juntas por la calle 13 en busca de algún lugar para almorzar. Terminaron yendo al centro comercial Plaza de las Américas y subieron. Pasaron una buena tarde a pesar de todo. Comieron 2 sándwiches de atún idénticos en Subway. Vieron Love en 3D en una de las salas de multiplex. Flora le dio las gracias a Sol cada vez que pudo. Ay, amor. Y le contó una versión censurada de la lectura de las caracolas. Mi hermano va a tener problemas con las mujeres, mi padrastro un día no va a dar más y mi mamá sigue así. Y se quedó pensando en eso de soportar este año, como se soporta una mala jornada, porque lo mismo podría decirse entonces de la vida. Tuvo claro que su novia sospechaba que algo definitivo había sucedido en el consultorio del santero. Pucha, ¿cómo no? ¿Quién no? Llevó la jornada entera como una vagabunda que soporta una piedra en el zapato o una experta que da una conferencia volando en fiebre. Sonrió como mejor pudo y le dijo a Sol, nada, nada, mirándola fijamente, siempre que ella le preguntó si le pasaba algo, si le habían dado una mala noticia allá adentro. Se despidió con amor de su amor hacia las 7 p.m. Saludó a su mamá y a su padrastro y a su hermano como si lo único que estuviera pasándole fuera lo mismo de siempre. El problema de Flora es que es Flora. Se le escapó a su madre una vez. Fingió comerse el arroz con leche que le trajeron del asado de los compañeros de la iglesia. Hizo que leía, pero solo pensó en cómo todo lo que había estado viviendo había sido por culpa de la brujería. Y si llamaba a Natalia a contarle todo lo que le habían dicho hoy, y si le decía, Nata, yo sé que tú no quieres saber nada de mí, pero acabo de enterarme que te hicieron un amarre para separarnos. Y si mejor la esperaba fuera del restaurante en donde estaba mesereando, perdón. Y si se le rompía el corazón a Sol. Y si vivir era pasar de víctima a verdugo, a víctima, a verdugo, a víctima. Y si una mente que había trastornado una mente acaba de pasar por encima de su mente. Y si su tesis era la descripción y el reconocimiento de lo que no se ve hasta que se ve. Y si su mamá se daba cuenta de que había vuelto a hablar con la mujer que la desgració. Y si estaba cayendo en la trampa de imaginar una vida mejor. Y si su vida podía ser peor. Y si el dolor revivido que estaba sintiendo, ya el ardor en la boca del estómago, la despertaba de golpe en la madrugada, justo cuando al fin lograra dormirse.